Buenos días, soy Alberto, del canal de Esgrima de Combate, de Lucha Armada. Hoy os traigo un vídeo con una idea clara y es que entendáis el contexto en el que nace nuestro sistema de esgrima de combate, en cómo está estructurado, cuáles son sus pilares, por qué son esos pilares de trabajo y qué líneas de trabajo sigue. Evidentemente, lo sabéis todos, nosotros siempre hemos dicho que nosotros, sobre todo, nos nutrimos en un sistema de trabajo europeo. Hay muchos sistemas de combate a lo largo del mundo, a lo largo de la historia. Hay sistemas americanos, africanos, evidentemente orientales, ¿vale? Que son los que se expandieron sobre todo. ¿Bien? Pero para nosotros lo más dominante, lo más determinante son los sistemas europeos. Entonces, os vamos a hacer un pequeño repaso, cómo nacen esos sistemas europeos y por qué para nosotros tienen un aspecto que los hace distintos y digamos que se adaptan a cualquier época de una manera que no hacen otros sistemas otros sistemas o sino otras corrientes de trabajo, otras corrientes de entrenamiento, otras corrientes de combate. Os he preparado un esquema para que os hagáis una idea y bueno, no os voy a hacer un contenido enorme de lo que es una evolución, porque podéis consultar cualquier sala de armas que han hecho unos trabajos extraordinarios durante muchos años. Aquí tenemos salas de armas que trabajan muy bien. La rama alemana, hay una biblioteca enorme con contenido a todos los tratados, a un montón de documentos antiguos. Entonces yo simplemente os voy a destacar más o menos de cada uno lo que más nos interesa y por qué cada uno hace un punto de inflexión que es el que nos llama a nosotros la atención en el sentido de decir, eso es lo que necesitamos dentro de la escuela. Os voy a poner lo siguiente, mirad. Aquí tenéis un resumen. Bueno, lo primero que tenéis que tener claro es que aquí hay un punto de inflexión que es en la Edad Media, en la que antes de la Edad Media es muy difícil el estudio porque prácticamente no hay tratados, no hay nada, ¿vale? Pero a partir de la Edad Media ya sí que hay una extensa documentación. ¿Cuál es el problema? Que antes de la Edad Media prácticamente lo que hay son referencias a pues eventos que se hacían, grandes batallas, grandes héroes, etc, etc. Pero no hay digamos, unos trabajos estructurados, claros de hablando del combate, con armas, sin armas o lo que sea. Aquí, como os he puesto, que lo tenéis aquí, normalmente se citan dos, ¿vale? Que son los papiros del Oxirrinco, que son una barbaridad, son creo que cerca de 500.000, o sea, una barbaridad, pero no todos hablan de combate, o sea, hablan de todo, de cualquier cosa, de cualquier tema cotidiano, hasta de cocina. Lo que pasa es que hay una parte de esos papiros que hacen mención a lo que se podría llamar un sistema de lucha, que era un sistema de combate griego. Entonces, pues digamos que es el primer contenido escrito, ¿vale? Evidentemente, había otras referencias anteriores, pues en vasijas, bueno, que se han ido descubriendo en yacimientos, pero digamos que ya en los papiros ya se hace una referencia explícita. Igual que el de Militari, que es digamos una exposición de un sistema militar romano en el que ya aparecen métodos de entrenamiento y método de organización. Entonces, prácticamente fuera de estos dos no hay nada antes de la Edad Media. Sí que hay un periodo muy largo en el que se intentan rescatar sobre todo estudios, tratados, trabajos de qué? De el mayor campo de experimentación que ha tenido el ser humano en cuanto a sistemas de combate, que fue la época de los gladiadores, casi durante 1000 años, sobre todo del siglo I antes de Cristo al segundo después de Cristo, en el que era una barbaridad, competiciones continuas, han llegado a dejar documentadas
grandes celebraciones de campeonatos con miles de gladiadores, o sea, contextos de todo tipo, en medio acuático, con animales, sin animales, en unidad, todos contra, o sea, era una barbaridad, o sea, ha sido el mayor campo de experimentación del ser humano en cuanto a sistemas de combate. Entonces, los historiadores, sobre todo los historiadores de salas de armas, lo que han intentado es estudiar esa época. Pero de esa época no hay absolutamente nada. Bien porque se han perdido la documentación o bien porque no hubo documentación, cosa que es raro, porque sí que se ha encontrado constancia de distintas escuelas de formación de gladiadores, cómo estaban estructuradas y demás, incluso de combates amañados, o sea que parece que es cosa de nuestra época, pero ya viene de muy atrás. Lógicamente, si hubiéramos tenido acceso a esa documentación, o sea, sería una barbaridad porque es lo que os digo, es el mayor laboratorio que ha habido de combate, pero en la historia de la humanidad, o sea, sobre todo de lo conocido. ¿Qué pasa? Que eso hace un vacío enorme hasta que nos situamos donde, en una época muy importante en la que ya nos metemos de lleno en la Edad Media. ¿Vale? En la Edad Media, sobre todo tenéis que destacar lo que he puesto ahí, lo que son, bueno, hay varias corrientes que esas corrientes luego van terminando en formarse distintas escuelas, ¿vale? Pero a nosotros sobre todo nos interesa el origen de esas corrientes, porque luego ya cuando llegan las escuelas ya empiezan a deportivizarse mucho, ¿m? Y ya empiezan a aparecer muchos tratados, pero son muy, muy puntuales de un arma en concreto, de un trabajo en concreto, de un sistema en concreto, cuando a nosotros lo que nos interesa es ver el combate en un sentido más amplio, que para eso sí que nos tenemos que remitir a los primeros textos. Entonces, lo más importante es los Festbach. ¿Por qué? Porque eran tratados de combate en el que sí que hablaban del combate tal cual, es decir, sin acotarlo. ¿Eh? O sea, de decir, a ver, ¿en qué consiste esto? El más antiguo de todos, os lo he puesto aquí, lo tenéis aquí, que es se le llama de la torre, el Tower Fetchbach, del torre, tiene más nombres, pero este es el más conocido, es el coloquial, ¿vale? Que ya es del siglo XIII. ¿Qué tiene de característica este? Que es el primer tratado documentado en el que aparece bien estructurado. Aparece bien estructurado. Lo único es que este primer tratado solo tiene un trabajo, que es la espada y el broquel. Una vez que partimos de este, ya vais a ver la evolución que van a tener los demás. De hecho, os voy a poner aquí una foto, ¿veis? Bueno, esta foto es un extracto, es un conjunto de fotos que están sacados de ese tratado. Que tenéis que tener claro una cosa. Es muy importante porque este da el pistoletazo de salida y en base a una cosa, y es que empieza hablando de las guardias, como tenéis aquí representados. Empieza hablando de las custodias, ¿vale? Es decir, lo que habla de custodia. Está escrito en latín, lógicamente, y añade unos conceptos, ¿vale? En lengua alemana. ¿Por qué es importante? Porque estructura una serie de guardias que seguimos trabajando hoy en día, como son arma montada a un hombro, arma cruzada, arma dispuesta, el soldado, o sea, ya estaban aquí estructuradas y centra su importancia en eso y añade una serie de términos que es un compendio, digamos, de trabajos especiales, entre comillas, por su efectividad. Es decir, ya enumera una serie de técnicas en las que confirman que se puede derrotar a tu enemigo. Es decir, es un sistema muy directo en el que hay que establecer bien unas guardias y unos ataques que son muy contundentes, es decir, no se pierde en la floritura. El trabajo de guardias está muy bien detallado, ¿vale? Y lo que os digo, este primer tratado es de la espada y el broquel. Está en un formato en el que uno hace de maestro y el otro de alumno, lo que viene a ser, según el tratado, lo que es el sacerdote y el estudiante, y os digo, se insiste mucho en las guardias y en los movimientos, con lo cual este da el pistoletazo de salida a muchos otros que vienen después.
Dentro de la escuela alemana, o sea, aquí os voy a nombrar distintas escuelas, pero no os las he puesto por orden cronológico, ¿vale? Eso ya lo dejaremos para otro día o podéis consultar cualquier sala de armas como queráis. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Os lo he puesto estructurado por trabajos, ¿vale? La escuela alemana tiene un maestro, que es un maestro de maestros, el que él no hace una referencia escrita de sus enseñanzas, ¿vale? No hace un compendio, pero sí todos sus alumnos que vienen detrás o incluso gente que no son alumnos suyos, pero han sido influenciados por sus enseñanzas indirectamente a través de sus propios alumnos o del estudio de su trabajo. Entonces, es el maestro Leichnauer. Este hombre lo que hace es que, digamos que sienta las bases, porque es el primero que empieza a hablar de qué? Del sistema de combate universal. ¿Mm? Y a raíz de él, todos los que vienen detrás empiezan hablando igual de sistema de combate universal. ¿Mm? Tenemos los Facebook, bueno, que hay un montón, ¿vale? Hay un montón, sobre todo aquí me gusta destacar de uno de sus primeros alumnos, como es el Talhofer, ¿vale? Tenemos también el grupo Gladiatora, y bueno, tenéis también, lógicamente, uno que yo hago muchas veces mención, que es el Codex Wellstein. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia de ellos? Vale, mirad, eh, están escritos todos en verso, pero con una doble finalidad. Es decir, nuevamente aparece la lámina y debajo el verso explicando el trabajo o, según el tipo de manual que sea, se extienden más en la explicación o no. Pero suele ser en verso, buscando dos cosas. Lo primero, que la memorización, recordar que el objetivo era enseñarle a gente a combatir en el menor tiempo posible, con lo cual lo que intentaban es que era una memorización, un sistema de aprendizaje mecánico muy rápido, ¿eh? Y por otro lado, lo que buscaban era un poco mantener una forma críptica de esa enseñanza, es decir, oye, que esto no es accesible a todo el mundo, que esto, mucho cuidado, esto son sistemas de combate desde una experiencia real en el que es muy difícil intentar salirnos de aquí sin que, o sea, darlo a conocer a la gente para que luego nos pueda, digamos, venir en nuestra contra. ¿Eh? Entonces, digamos que se dejaba un poco, lo que digo es, con un lenguaje para entendedores, sobre todo, evidentemente, en aquella época, pues, ¿quién tenía acceso? Los nobles, la gente de dinero, ¿vale? A los campesinos, a la gente sin recursos, los mandaban a la guerra, pero sin formación ninguna, en las primeras filas y ya está. Pero los que sabían combatir iban bien equipados, iban bien formados, ¿vale? Entonces, nace y ¿qué es la importancia de este sistema? Que ya empiezan, lo que os digo, digamos, a hacer un sistema muy completo. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de distintos tipos de armas, es decir, espada, lanza, hacha, espada y escudo, y todos nacen todos recalcan la importancia del combate, lo que es la lucha dentro del sistema armado, de manera que no son capaces de separarlo. Es decir, insisten en que el sistema armado y el sistema a mano vacía a través de la lucha, no del intercambio, están fusionados. Son imposibles de separar. ¿Por qué en el sistema de la lucha insisten en el sistema de amarres y no de golpeo? Porque dan a entender que en cualquier sistema de combate, cuando tú vas a golpear, utilizas cualquier herramienta que tengas al alcance, con lo cual se transforma en un arma. Entonces, ellos no insisten en el combate a puño descubierto y cosas así, porque dan por hecho de que en el conflicto de la batalla siempre vas a utilizar cualquier elemento como sistema de arma, con lo cual las mecánicas se van a mantener. Insisten en una base muy sólida de lucha. De hecho, muchos de estos manuales lo que hacen es que parten de sus primeros tomos explicando las bases de lucha que se van a necesitar y luego de ahí pasan al combate armado. Evidentemente, pues aquí tenéis muchas posiciones, que os he dicho, en este primer volumen
del Facebook de la Torre no aparecen referencias al sistema de combate de cuerpo a cuerpo, pero a partir de los siguientes sí. Bien, pues como os iba diciendo, ¿qué tenemos hasta la fecha? Nace con la escuela alemana y hay un gran maestro de maestros, Lichtenauer, y que hay que destacar, que ya habla de sus golpes magistrales, es decir, de lo que de verdad funciona. Siguen sus alumnos, sobre todo aquí destacamos Talhofer, ¿vale? Sobre todo tenéis que acceder al último de sus tratados, que es el que más, digamos, el que más compacto está, y muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es el primero que ya empieza a exponer trabajos de defensa de mano vacía contra el cuchillo, lo que nosotros llamamos en nuestro trabajo sistema DICAD. Además, los versos ya empiezan a ser más cortos, es decir, digamos que profundiza más en el trabajo de la lámina y van a empezar a exponerse de otra manera. Aquí tenéis un dibujo, como podéis ver. Otra característica de la escuela alemana es que insisten mucho en el trabajo con la espada, sobre todo la espada pesada a dos manos, pero empiezan a recalcar cada vez más la importancia de los sistemas de lucha cuerpo a cuerpo. En concreto, empiezan a hablar mucho del cuchillo largo, de la lanza, de la espada larga, de la espada bastarda que tanto utilizaban ellos. Empiezan a introducir el combate con armaduras y, sobre todo, lo que os he dicho, mucho hincapié en el combate sin armas y, a raíz de Talhofer, en la mano vacía contra cuchillo. A continuación, veis aquí que os he destacado también el Grupo Gladiatora. El Grupo Gladiatora son más o menos 3 obras, del 1430 a 1440, y ¿por qué para mí es de los tratados más importantes? Por una sencilla razón, es el primer tratado que explica el combate armado a una distancia cerradísima, a un combate muy, muy cuerpo a cuerpo, prácticamente pecho con pecho, muy cerrado, agarres muy potentes y demás. Lógicamente, solo con el nombre gladiatora ya se da a entender de dónde viene, ¿no? De cuál es su raíz, ¿vale? Bien, importante también del grupo Gladiatora. Os voy a poner aquí una foto. Importante también del grupo Gladiatora. Y es que, más o menos, hay cosas que destacan, que son 3. Sobre todo, introduce ya el combate a suelo. Es decir, estamos hablando de 1430 a 1440 y ya se habla del combate en el suelo, que parece que el combate en el suelo se ha descubierto en el siglo XXI. Es decir, ya en el 1430 1440 la gladiatora, el grupo gladiatora, hace referencia al combate armado en el suelo, ¿vale? Además, como la distancia es muy cerrada, es el primer volumen que habla de trabajar las armas con una funcionalidad distinta, en las que empieza a introducir trabajos de golpeos con el arma, ¿vale? Con cualquier parte del arma menos con el filo. Es decir, empieza a meter ya el golpe con el taco o con la guardia, ¿vale? ¿Ok? Y, muy importante, es el primer volumen que empieza ya a hablar de la manipulación de las armas de filo sobre la propia hoja. Es decir, fijaos lo que os he dicho. El grupo Gladiatora, ¿qué introduce como novedad? Un combate de lucha armado muy, muy, muy cerrado, como lo trabajamos nosotros, y empieza a introducir ya conceptos como la lucha en el suelo, y empieza a introducir ya conceptos como el empleo de armas cuando pierden su funcionalidad principal y, sobre todo, a manipular la hoja. Ya en el 1430, 1440 ya se enseñaba a manipular la hoja. No solo la lucha era sobre la empuñadura. De manera que cuando la espada, por ejemplo, quedaba atrapada con la armadura o cualquier cosa, podían trabajar un golpe, cualquier cosa, o incluso manipular la hoja a 4 dedos para evitar que la hoja corte, y se hacían manipulaciones. La foto que os he puesto, que es del propio libro, fijaros, de la gladiatora, es decir, es exactamente un bloqueo a 2 manos, exactamente igual que nuestro trabajo principal de sistema de bloqueos dentro del sistema DICAD que trabajamos en la escuela, en las que ya
se está señalando que una mano tiene que ir hacia la muñeca, otra mano en la sección del codo, y bueno, cuando veáis las láminas, cuando veis las láminas os lo aconsejo, este tratado es fenomenal. Cuando veis las láminas y las traducciones vais a decir, ostras, pero sí es exactamente lo que estamos haciendo. Es súper importante. Igual que lo es el Codex Wellstein. El Codex Wellstein son varios volúmenes, os lo he puesto también aquí, estamos hablando de fechas aproximadas porque es entre 1420 y 1470 y el Codex Wellstein, hay una cosa que a mí me gusta mucho, os voy a poner aquí una foto del libro, ¿vale? Fijaros, y es que destacamos tres cosas del Codex Wellstein. La primera, el trabajo de espada larga. Evidentemente, la escuela alemana, casi todo el pilar es el trabajo de la espada larga. ¿Vale? Pero ya el Codex Wellstein introduce el trabajo a mano vacía y empieza las técnicas por pesos, por contextos, ¿vale? Es decir, no como ahora, que parece que todo vale, no, no, no. Es decir, si el combate, si el adversario era más grande, si era más pequeño, si tenía más distancia y demás. Y la tercera parte del Codex Wellstein, es decir, es, digamos que una ampliación del grupo Gladiatora, o sea, está empapado completamente del grupo Gladiatora. Por eso a mí el Codex Wellstein me gusta tanto, ¿vale? Es como el grupo Gladiatora, lo que pasa es que añade esos conceptos. Con lo cual, habéis visto que la escuela alemana sienta unas bases increíbles, es decir, en el que ya te dice, oye, mira, en combate no puedes separar la lucha de las armas, son inseparables, aunque durante siglo y medio, 2 siglos estuvieron, digamos, completamente separadas en los tratados de combate, en los tratados originales eran imposibles separarlo. Hacía falta, ¿por qué? Porque cuando se entraba en combate, y más en el combate en unidad, era imposible evitar la distancia del clinch, sobre todo cuando en aquella época empezaban ya a ir los combatientes armados. Con lo cual, en la escuela alemana empieza a sentar las bases que son las mismas bases que tenemos nosotros en la escuela de esgrima de combate, que son el combate en unidad, lo que es el combate, digamos que la batalla, y luego el combate, digamos, en distancia de golpeo, es decir, cuando las armas eran funcionales, es decir, cómo se utilizaba un hacha, cómo se utilizaba una espada, una lanza, una pica, lo que fuese, y cuando la distancia era muy cerrada, en el que la funcionalidad del arma desaparecía y entonces aparecía el concepto de lucha armada. La escuela, toda la escuela en la que nace todos los tratados principales, se nutre de esos tres pilares, que son los pilares con los que trabajamos nosotros. Como os he dicho, aquí tenéis más referencias, por ejemplo, tenéis la escuela francesa, la italiana, la española. De la escuela francesa, pues recalcar el juego del hacha, pues lo he puesto ahí sobre el 1400, y el gentilhombre provenzal de Saint-Didier. De aquí simplemente, pues bueno, el juego del hacha es con un hacha de asta, pero está muy bien porque está muy bien esquematizado el sistema de golpes y de cada movimiento cómo va pasando a los siguientes, está muy bien. Y el gentilhombre provenzal, que es un tratado solo de espada sola, ¿vale? O sea, simplemente lo he puesto ahí como referencia para que lo veáis. De la escuela italiana, evidentemente, ¿cuál vamos a destacar? La principal obra del maestro Fiore di Liberi es lo que es el Flor de la Torum, es decir, digamos, la flor de la batalla, la flor del duelo, la flor del combate, sobre el 1400. En este sí que me voy a detener un rato, ahora os explicaré por qué. Y bueno, y de la escuela española, sobre todo recalcar la gran dominancia de la escuela española, como fue la espada ropera, y bueno, os he puesto ahí a don Jerónimo Sánchez de Carranza con su manual, que digamos que es el dar pistoletazo de salida a la verdadera destreza. Ya a partir de aquí, sí que realmente no nos interesa mucho porque, yo qué sé, la escuela italiana reemplaza a la alemana, luego la otra deriva de la otra, ya eso no nos interesa, ya se hacen salas de armas que se van deportivizando mucho, hasta el punto de que desaparecen, por ejemplo, conceptos como el trabajo en unidad,
y el concepto de lucha armada, etc. etc. Y ya empiezan a salir manuales muy específicos, como es, por ejemplo, manual de la pica. Bueno, hay un montón, hay un montón de tratados en los que es accesible. A nosotros lo que nos interesa es, digamos, el origen de todo esto, ¿vale? Es decir, ¿qué es la esgrima? La esgrima o la esgrima, como lo denominamos nosotros, ¿vale? Realmente es un neologismo muy actual que lo que engloba son todas las artes marciales del sistema europeo, cómo han evolucionado en Europa. Se puede discutir, lo que os he dicho antes, cuál es mejor o peor, pero lo que es indiscutible es que el gran contenido, digamos, que se ha dejado constancia, que se ha estructurado en la escuela europea. Ninguna otra parte del mundo tiene un contenido tan grande con cerca de 150 volúmenes desarrollando los sistemas de combate, cómo se había ido transmitiendo de profesores, de maestros a alumnos. Entonces, y a nosotros, evidentemente, en el estudio de todos los sistemas de armas, cuando uno va evolucionando, se da cuenta de que los sistemas más completos que existen son los sistemas europeos. O sea, están muy por encima de todos los demás, muy por encima. ¿Por qué? Porque van a la par en esos pilares que os he dicho, es decir, combate armado, lucha armada y combate en unidad. Y dentro de cada uno, o sea, establecen las bases, los principios universales en los que, digamos, está la efectividad. ¿Mm? Y no dan por hecho nada, porque vienen de un campo de experimentación muy grande. Como ahora, por ejemplo, os explicaré, sobre todo del maestro Theory Delivery, cómo llega a las conclusiones de su tratado y demás. Entonces, tenéis que tener en cuenta una cosa. Esa escuela en la que tenemos tanta documentación es la que más nos hemos nutrido nosotros. Si estudiáis esas láminas, vais a ver como todo nuestro trabajo de sistema, por ejemplo, de cuchillo, como os he dicho antes, todos los patrones que utilizamos nosotros en combate con armas, con bastón corto, con bastón largo, todos los desplazamientos, las líneas, es eso, es exactamente igual. Se respetan los tratados. El combate armado no ha ido evolucionando actualmente, ha ido involucionando, de manera que hoy en día nos llegamos a encontrar sistemas de combate con bastón en una distancia tan cerrada que terminarías agarrado enseguida y con el bastón, por ejemplo, sin funcionalidad ninguna, golpeando así, con golpes de muñeca, haciendo así. O sea, o desarmes que son absurdos. De hecho, ahora lo veré, ahora lo explicaré. El maestro Fiore Delivery lo primero que dice es que los agarres tienen que ser dominantes. Él ya lo dice. Y es el de los primeros tratados en los que empiezan a hablar del trabajo de la Z, que trabajamos nosotros en los desarmes, dando por hecho de que te vas a encontrar una resistencia enorme y hay que ser capaz de romper esa resistencia. Que ahora os lo iré explicando. Con lo cual, y de aquí además hay sistemas de entrenamiento que son excelentes. Por ejemplo, la escuela alemana tiene lo que lo va a sonar todo, el sistema Mensur de combate, que es un sistema en el que ninguno de los dos se puede mover. Con lo cual, al no trabajar los movimientos, te obliga a trabajar en esa distancia, ¿vale? Y mantenerte activo, que es, por ejemplo, nosotros cuando mantenemos la guardia del soldado, cuando hacemos la formación en la que tienes que mantener una posición y de ahí no te pueden sacar. Si no, ¿qué pasa? Eso era para forzar tipos de trabajos. Es decir, ¿por qué se menciona en este tratado? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, haces un entrenamiento en campo abierto, a modo de duelo, prácticamente a lo mejor están los dos combatientes 10 minutos y se han intercambiado golpes, porque están amagando que entro, que salgo, que tal, hay un espacio abierto, se pueden desplazar y no hay ningún problema. Entonces, ya la escuela alemana dice, no, vamos a desarrollar un sistema de entrenamiento, el sistema Mensur, en el que ninguno de los dos se puede mover y los dos están en distancia, con lo cual maximizaban el volumen de entrenamiento, porque cada golpe estaba en distancia y te podía acertar, con lo cual tenías que ser más habilidoso, más agresivo, tener más pericia en las esquivas, más pericia en los bloqueos, etc. etc. Por eso decimos que sobre todo esa época de estudio es la que sienta las bases perfectas de toda la evolución del sistema del combate armado durante siglos, bueno, no siglos, durante miles de años. Para que veáis la conexión que hay entre ellos, que os lo he puesto aquí antes,
Fijaros, tenéis aquí esta lámina, ¿vale? Que es del profesor, de maestro Free Delivery, y bueno, tenéis aquí otras que son distintas ediciones de sus escritos y las de otros tratados, incluso comparada con otro más moderno. Como veis, hay una relación directa y aquí ya se exponen los principios básicos. Como os he dicho antes, ¿por qué me voy a detener en este tratado? ¿Vale? Mirad, el maestro Fiore Delivery lo que hace es que recorre bueno, viaja por muchos sitios y lo que hace es que intenta, digamos, comprender el sistema de combate a su máxima esencia. Y lo que hace es que visita especialistas en combate con todo tipo de armas, las enfrenta y demás. Es muy bueno porque digamos que es el padre de, digamos, imaginaros las artes marciales mixtas, pero en las que vale todo, hasta armas. Pues digamos que el padre de todas ellas sería el maestro Fiore Delivery. De hecho, él en sus viajes lo que hace es que habla mucho de lo que él habla de los maestros verdaderos y de los indignos, ¿no? Como los nombra. De hecho, a muchos los reta. A muchos los reta, ahí creo que hay constancia de 5 o 6 duelos, pues evidentemente los gana, y durante más de 50 años toda esa experiencia la va, digamos, luego sintetizando en lo que es su gran obra, en la que intenta unificar patrones universales de todos los sistemas de combate, como es, por ejemplo, esta lámina. Fijaros si es importante la obra de este maestro, que os voy a citar algunos de sus frases más importantes, ¿vale? Mirad, el, él empieza hablando en su libro, sobre todo de la parte de lucha, y hace mención a que, digamos que da a entender que todo lo que expone él es verdadero. Es decir, él dice, le cito textualmente, dice, y habiendo examinado el libro, tenga confianza en todas las cosas descritas en él, porque yo he estudiado este arte durante 50 años. Si alguien quiere aprender más en un tiempo más corto, habrá hecho un buen negocio. Él lo que quería era explicar todo lo que él había aprendido durante tantos años en el menor tiempo posible. Y mostrando todas las áreas de la guerra. Aún así, claro, él muestra muchas, pero aún le quedan, porque habla de la lanza, habla de la espada larga, del combate a caballo, del combate a pie, de cuerpo a cuerpo, sin arnés, o sea, de muchas cosas, pero evidentemente aún le quedan cosas en el camino, ¿vale? Importante también los prólogos, porque tiene dos prólogos y cita cosas tan importantes como esta. Bueno, primero empieza hablando de que su vida, de cómo se le atraen desde niño los sistemas de combate y demás, de sus maestros y tal. Y fijaros, hay una cosa muy importante que dice, lo que os he dicho antes, vuelvo a recalcarlo de antes, nadie debe pensar que este libro contiene conceptos falsos o erróneos, porque he eliminado las ambigüedades. Es decir, solo se centra en lo directo, solo se centra en lo concreto, no como ahora. Hoy en día que millones de técnicas, millones de cosas, no, ya en esta época había gente que decía, mira, no, esto es para combatir, punto. Vamos a eliminar ambigüedades. Dice, solo he descrito técnicas, dice que he visto, que he inventado, pero que he intentado. Es decir, cualquier técnica que yo he visto con otro maestro o cualquier técnica que yo he dicho, oye, pues puede funcionar de esta manera, ¿qué es lo que he hecho? Las he intentado, me he medido en combate y dentro de ese estudio he eliminado las ambigüedades. Ya todo esto en el primer prólogo. En el segundo prólogo lo que hace es, digamos que lo que son las advertencias. Es decir, hace una advertencia de que mucho cuidado de a quién se tiene que acceder a ese libro. Es decir, advierte ya a los nobles de esa época de que ese libro, ese manual, debía quedar al custodio de ellos. No podía caer en manos de cualquiera porque podrían aprender a combatir y podría resultar, digamos, dañino para sus intereses.
Las pinturas siempre diferencia al maestro del alumno, porque al maestro lo pone con la corona y al alumno lo pone con el turbante. No sé si aquí aparece, a ver, bueno, aquí la lámina sí que aparece de alguna manera. Bueno, aquí aparece la corona, el turbante. Realmente, bueno, es lo que diferencia al maestro con la corona, al aprendiz con el turbante, y luego cuando hay una contra de una contra, que digamos que eso es una maestría superior, lo identifica con una corona dorada y una cinta en la pierna. Vuelvo a hacer una cita para que vean la importancia que le da él a la experiencia. Dice, este tratado versará sobre nuestro completo conocimiento e intenciones de lo que hemos observado de muchos maestros, estudiantes y muchos guerreros, duques, príncipes, condes, caballeros, etcétera, ¿ves? De diversas provincias, ¿vale? Y de cosas que hemos descubierto nosotros mismos. Dice, ¿como qué? Guardias con todas las armas, trucos, defensas, golpes, agarres, llaves, rompimientos, dislocaciones de piernas, dislocaciones de brazos. Estamos hablando, fijaros, del 1400. O sea, que parece que el sistema, los sistemas del cuerpo a cuerpo ahora, las llaves, las cosas han surgido ahora. No, no. Fijaros ya la importancia que se le daban en aquella época, ¿vale? Entonces, dice, torsiones, heridas dirigidas a lugares más peligrosos, todo de acuerdo a los deseos del maestro de este arte. Las referencias que hace. Incluso en la lámina, esta de las láminas más importantes, esta lámina, digamos que la estructura, bueno, al igual que las otras, que las tenéis aquí, la pongo otra vez, al igual que las otras, la lámina lo que hace, digamos que es en una sola lámina explicar todo el sistema de combate armado. O sea, es imposible simplificarlo más. De manera que, si os deis cuenta, esto es lo que se conoce como el sistema de las 7 espadas, en el que son los patrones universales, que son tanto de golpeo como de contra de esos golpes, como son los bloqueos horizontales, los bloqueos diagonales y las estocadas. Si lo veis, son 7 maneras de golpear. Además, se sustentan sobre 4, digamos, sobre 4 pilares. En aquella época, fijaros que están representados con animales exóticos, que no eran propios de Europa, sino que más bien de la India, ¿vale? De Asia y demás, ¿vale? Incluso africanos. A la derecha tenéis el león, abajo tenéis el elefante, a la izquierda el tigre y arriba tenéis el lince. ¿Por qué arriba está el lince? Porque el lince es el gran estratega. El lince se identificaba con alguien que era capaz de ver lo que nadie podía ver. Con lo cual, de hecho, la traducción que veis ahí dice, ninguna criatura puede ver mejor que yo, esta virtud pone todo en su lugar y medida. Es decir, la estrategia, la táctica del combate estaba siempre presente. En el polo opuesto, abajo, en la base, utiliza el elefante. ¿Por qué? Por la fortaleza. Es decir, y la traducción que tenéis ahí es, soy quien lleva el castillo como carga, nunca me arrodillo ni pierdo el paso. Es decir, la base tiene que ser una base sólida, una base de lucha, una base muy fuerte, porque ellos ya eran conscientes de que si eras derribado en el campo de batalla, prácticamente estabas muerto. Es decir, una fortaleza, tienes que tener un sentido de táctica y una fortaleza, una base muy sólida en la hora de los movimientos, a la hora de los desplazamientos, a la hora de encontrarte con las resistencias. A la derecha podéis ver, y a la izquierda podéis ver al león y al tigre, ¿vale? Lo que era la audacia y la celeridad. Al león, la traducción que veis ahí dice, nadie tiene un corazón más valiente, ofrezco batalla a todos, evidentemente lo que decimos nosotros, que la carga de trabajo tienes que hacer que recaiga sobre tus adversarios, es decir, tú tienes que meter intensidad, no hay una defensa pasiva, es una defensa activa, por eso identifican tanto la figura del león, y al tigre con la celeridad. La traducción que tenéis ahí es, soy tan rápido corriendo y girando que ni siquiera puedo ser superado por un rayo. Con lo cual, estos pilares, es decir, las 7 espadas con los 4 pilares, es todo el contexto del sistema de combate armado, en el que aquí tenéis la habilidad, tenéis la fortaleza en el sistema cuerpo a cuerpo,
tenéis la táctica y tenéis la velocidad al ejecutar movimientos. Ya os lo he dicho muchas veces en otros tratados que se hace referencia a que en el campo de batalla el éxito estaba en que tú consiguieras hacer lo mismo que el otro quiere hacer contigo, pero antes que él. Es decir, por eso se refleja en estas láminas de esta manera. Este tratado empieza hablando del sistema de lucha y, bueno, al igual que otros tratados alemanes, ¿vale? Aunque este era de la escuela italiana, y ya en el sistema de lucha hace una referencia que a mí me gusta mucho. Recordar aquí que os he puesto distintas escuelas. Yo os había dicho que una de las cosas que nos gustaba mucho de la escuela alemana era que introducía el combate cuerpo a cuerpo muy cerrado, el combate a mano vacía y el combate a mano vacía contra armas, sobre todo con la daga. Además, empezaba a meter ya conceptos de la lucha en el suelo, etc., manipulaciones del filo, o sea, y cosas similares. Con lo cual, ¿qué recalca este maestro en su libro? Mirad, que aquí lo tenéis también en las láminas. Pues fijaros, os lo voy a leer tal cual, ¿vale? De la traducción. Y vais a ver cómo sabían de lo que están hablando. Dice: luchar necesita de 7 cosas. Se refiere al sistema de combate de lucha, lo que nosotros entendemos como lucha armada. Fuerza física, agilidad de pies y de manos, agarres ventajosos. Él insiste mucho en que el agarre siempre tiene que ser dominante, ¿vale? Rompimiento, llave, golpe y heridas. Dice, particularmente en técnicas que permiten lograr agarres, dice, cada una con su conocimiento y astucia propio, es decir, cada técnica tiene su manera de posicionar. Dice, porque en técnicas, ya esto, aquí viene lo bueno, dice que son solo para práctica, los agarres son de amor. Dice, y no agarres de ira. Dice, en el arte de la lucha, para ganar un agarre, solo hay 2 maneras de hacerlo. Hacerse con ira, es decir, ya no habla del agarre de amor, hacerse con ira y algunas veces por la propia vida. Es decir, todo lo que entrenes, todo lo que practiques, tiene que ser bajo resistencia, porque a la hora de la verdad te vas a encontrar una resistencia muy grande y como la vida vaya en juego, te vas a encontrar una resistencia increíblemente fuerte. Dice, estas son técnicas que no se pueden practicar con cortesía. Es decir, lo que entendemos hoy en día, cuando la gente está todo el día haciendo técnicas con el compañero y ya está, ¿vale? O los drills, aun cuando las técnicas son peligrosas de practicar. Y aquí encontrará lucha a pie con agarres hechos para la práctica y el combate. Vamos, blanco y en botella. Solo sirve lo que sometes a presión y a estrés. Solo sirve lo que enfocas en ese trabajo. La mayor carga de volumen de tu trabajo tiene que ser bajo situaciones de presión y de estrés, con resistencia. Por eso es tan importante este tratado. Así que, bueno, lo que quería que vierais es nuestro sistema de esgrima de combate. ¿Por qué se llama esgrima? Porque tiene una influencia europea. Para nosotros los sistemas europeos están muy por encima de todos los demás. De combate, ¿por qué? Porque está enfocado única y exclusivamente al combate y la influencia que tenemos nosotros no es que haya habido una evolución, porque ya estaba todo inventado de antes, aquí no se ha inventado nada, simplemente se escucha a la experiencia que se ha ido transmitiendo, cosa que en otros sistemas de combate no se ha ido transmitiendo, en los sistemas europeos sí. Y, evidentemente, luchar contra la involución que nos invade, que ahora mismo viene el arma, le bloqueo, hago 30 cortes con el cuchillo y el otro está quieto. O estamos forcejeando un arma, el otro no hace resistencia ninguna, hago así, es que le he roto el codo y luego no sé qué. O, por ejemplo, los bloqueos son a una mano. O sea, cuando viene un arma, cuando las sensaciones de auxilio, de supervivencia, trabajan las 2 manos por igual. Y la lucha consiste en el arma.
los principios de combate ya en esos siglos ya estaban bien estructurados, los mismos desplazamientos que trabajamos nosotros, las mismas mecánicas corporales, si es que da lo mismo que sea una espada que un hacha, por ejemplo, las mecánicas son las mismas, o sea, no hay armas distintas, porque las mecánicas, la funcionalidad es distinta, lo único que cambia es la zona de impacto del arma, pero si tú coges las líneas de patrón de un karambit, de un machete, de un hacha, son exactamente las mismas. Es decir, los sistemas de combate tienen que reducirse, no tienen que hacerse complejos hasta más no poder. Así que nada, bueno, pues como decimos siempre, la realidad es la que es y el que no quiera verlas porque no sabe de qué va esto. Nosotros hemos reforzado también todo esto que tenéis aquí a través de referencias a la actualidad. Y ahora mismo tenemos una gran referencia a la actualidad y es que tenemos acceso a la información real en tiempo real y es una información infinita. Nosotros tenemos aquí, yo en concreto en mi propio canal, una serie de vídeos de análisis en las que estamos viendo la realidad. Pero es que esa realidad, si tú la comparas con la información que se ha ido transmitiendo en los tratados antiguos, es que es tal cual el reflejo. Cuando te hablan a las posiciones a las que vas a terminar, tened en cuenta que en los sistemas de combate de lucha, por ejemplo, no se habla de agarres así como los de ahora, sino que dominantes, como es por ejemplo una esgrima, como por ejemplo un lazo, ¿no? Como dicen ellos, si tú lanzas a dos personas al clinch 100 veces, 99 van a caer en 2-3 posiciones similares. Con la esgrima ganada, con el doble under, con el lazo metido. Además que en aquella época portaban armaduras, pues como nosotros ahora cuando portamos ropa. Ya vais a ver cómo prácticamente los bloqueos universales hablan mucho del instinto, de lo que trabajamos nosotros, de las reacciones instintivas. Vais a ver cómo si comparáis los vídeos de, es lo que os digo, cámaras de seguridad, o gente que pasaba por allí lo ha grabado con su móvil, etc., de conflictos reales con machetes, con cuchillos, con palos, en enfrentamientos de combate multitudinarios. Son exactamente igual que lo que hablan los tratados. Con lo cual, es una manera de demostrar que es una experiencia cierta y real que se ha transmitido. Que es nosotros lo que decimos siempre. O sea, tú tienes que digamos, entrenar tus trabajos de la manera más parecida a lo que te vas a enfrentar. ¿Por qué, por ejemplo, prácticamente casi todos los sistemas de defensa personal son cuando el otro te lanza un puño recto y tú lo bloqueas? O sea, si a la hora de la verdad nadie lanza puños rectos. Pero es que si tú te vas a los sistemas antiguos, a los tratados, no te mencionan los puños rectos de ninguna manera, solo con armas con las estocadas. Porque cuando alguien va a puño vacía, va aprovechando mayor inercia con la cadera, va golpeando, va amasando, va martillando. Sin embargo, nosotros, ahora, casi todos los vídeos de defensa personal, casi todas las prácticas son cuando el compañero te enseña puños rectos. Es mentira. Siempre que manipulamos, ya te estaban hablando en aquella época de agarres dominantes. Nosotros no. Con una mano yo domino la mano del otro. Mentira. O sea, o tienes una superioridad o no lo vas a dominar. O sea, tú siempre tienes que ir al 2 contra 1. Os vais a ver que siempre trabajan con las dos manos a la hora de desarmar. Incluso hay uno, es que no lo he puesto ahí, hay uno de los capítulos, en uno de los tratados, en el que habla de la Z, es decir, tiene unas láminas explicando el movimiento de la Z, ¿vale? Para fortalecer los desarmes. Ya ese mismo movimiento lo hace, por ejemplo, con las estrangulaciones con los bastones y se lo lleva al combate de mano vacía contra cuchillo, que lo hemos dicho nosotros muchas veces. O sea, tú nunca vas a conseguir desarmar a alguien si no aplicas ahí una Z fuertísima, que pase lo que pase, aunque os caigáis los dos al suelo, con talapeo lo que sea, provoque el rompimiento. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder el arma. Vais a ver cómo la cantidad de veces que se pasa por posiciones cuando hay resistencia con el suelo o por la pared. Ya te estaban hablando en aquella época de la importancia de una base sólida de combate para no caer al suelo. Es decir, o sea, es que son muchos y muchos y muchos ejemplos.
Si estudiáis esos tratados y estudiáis los vídeos reales, ya no solo los de mi canal, hay muchísimos canales similares al trabajo que yo hago, o incluso gente que simplemente lo comparte por las redes, en los que vais a ver situaciones reales y son exactamente iguales a lo que ya se hablaba en aquellos tratados. Que insisto, tres pilares fuertes: el combate en unidad, esto tanto que nos gusta ahora de recrear escenarios, de que la calle es que no sé qué, ya se estaban estudiando desde antes, el combate en unidad está perfectamente estudiado. De hecho, hay muchas láminas en las que ya se habla de la modificación de líneas de trabajo contra dos adversarios o contra tres, cómo abrir espacios para entrar y salir, cómo mantener la distancia entre ellos, etc, etc. Ya se hablaba también del combate armado, en el que en la hora de la defensa personal todo sistema de combate es armado, es decir, a mano vacía solo es un duelo prácticamente deportivo, cuando la agresión de verdad es con intención de dañar, cuando la supervivencia va en juego, todo se transforma en un arma, cualquier cosa que cogemos del entorno, y una vez que se transforma en un arma hay unos patrones universales. Y por otro lado, la importancia del clinch, la importancia de la lucha armada. Es muy, o sea, incluso cuando tú practicas con metal, cuando practicas con... Hay una regla universal, un principio en el combate con armas, y es que las armas tienden a atraerse, tienden como a imantarse. Antes terminan con la distancia cerrada dos personas armadas que dos personas a mano vacía, porque a mano vacía se agarran, se retienen, pero a mano armada los cierres, la distancia se cierra muy rápido por la propia inercia del arma, por la propia mecánica corporal del arma. Ya en estos tratados lo decían. Tenéis acceso también ahora, lo que os he dicho antes, vais a ver cómo en situaciones en las que los dos están armados, el clinch se cierra muy rápido. Cuando los dos llevan intención de matar. Si no llevan intención de matar, es una especie de duelo, que yo voy, que tú te retrocedes y tal. Y sobre todo, cuando uno se desarma, vais a ver cómo se cierra la distancia a lo bestia. ¿Por qué? Porque el cuerpo inconscientemente sabe que o estoy cerca del arma y no puedo. Ya los tratados antiguos, igual que los vídeos reales que compartimos, los tratados antiguos te hablaban de la superioridad a la hora del combate cuerpo a cuerpo. Es decir, yo, por ejemplo, nunca voy a desarmar a alguien con el arma cerca de su centro de gravedad. Tiene que estar cerca del mío. Es como si yo te digo, abre un bote que está atascado. No lo abres así, sino que te lo acercas cerca del cuerpo y tal. Y para evitar las contras. En este tratado, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, ya habla de las contras. Y habla de las contras, digamos que es la maestría superior, en la que identifica al maestro de las contras con una corona dorada, no como al maestro normal, ordinario, en el que solo tiene una corona. Y esas contras son muy cerradas. Son muy cerradas. Si tú, por ejemplo, vas a aplicar un desarme y tú estás tapado, evitas todas las contras del adversario. Si no, cuando tú vayas a desarmar, ¿el qué hace? Pues reacciona, te agarra a ti también, te libera el arma o cualquier cosa. Vais a ver cómo en estos tratados también se especifica que nunca se sacrifica la presión por el intercambio, no como ahora todos los sistemas de defensa personal, que bloqueo un ataque de cuchillo y mientras con la otra mano le estoy golpeando. Mira, no. Si tú bloqueas un cuchillo, ¿vale? Como por ejemplo que incluso hay mucha gente que trabaja con el puño cerrado, ese arma va a seguir suelta. Va a seguir suelta. Y tú, por mucho que le pegues, ¿vale? Él va a seguir. Y un intercambio, mano vacía contra mano armada, ya te lo decían hace 6, 7, 8 siglos, es una locura, es morir en el campo de batalla. Y ahora no, ahora todos los sistemas van por esa línea. No, nosotros preferimos mantenernos en la línea de ir a dominar ese vano. Que pase lo que pase, ese arma no se va a mover, va a perder toda su funcionalidad. Claro, si tú no entrenas bajo estrés, porque lo hemos dicho muchas veces, el gran problema es que aquí aprendemos sobre el taladro, sobre el drill, es decir, repetir, repetir, y nos dicen que una técnica se domina cuando la repites 1000 veces. No, no. Una técnica se domina cuando la sometes 1000 veces a presión y a resistencia, que es bien distinto. Porque es en el juego de presión y resistencia donde te das cuenta de lo que funciona y de lo que no funciona. Con lo cual, va cambiando mucho la cosa. En definitiva, yo simplemente os había puesto aquí un resumen.
evidentemente lo más escueto posible, destacando las obras más importantes. Hay muchas otras obras que no he mencionado aquí, pero bueno, que si queréis contactar conmigo, os digo cuáles son. O si no, ya podéis acceder vosotros al gran estudio que hay en varias salas de armas, sobre todo inglesa, alemana sobre todo. Aquí en España también hay alguna sala de armas que ha hecho un trabajo excepcional, sobre todo también con las traducciones. Podéis conseguir acceso a los textos antiguos, estudiarlos, os van a aclarar muchas ideas, muchos conceptos que no hay claros. Vais a tener la oportunidad de comparar enseñanzas de hace muchos siglos con lo que ocurre hoy en día. Vais a decir, ostras, si es que es exactamente igual lo que me decían antes que la realidad. Con lo cual, todos estos gurús de la defensa personal, todo esto que te dicen de que pum, el compañero está así y yo me muevo súper rápido y el otro no reacciona, o que esa superioridad es mentira. Ya los maestros antiguos como Fiore ya decía que cualquier sistema de combate es muy trabado. Ya ellos decían que cualquier técnica limpia no era real. Es decir, porque cualquier técnica que fuese real era trabada, estaba dentro del caos. Con lo cual, cuando un maestro demostraba una técnica y era completamente limpia, ¿ve? Ellos ya la asociaban, eso no, eso de real tiene poco. Aquí lo tenemos, el caso práctico con los sistemas de combate a mano vacía. Los sistemas de combate a mano vacía han evolucionado en una línea, se han ido deportivizando, pero de pronto, de la noche a la mañana, aparece encima de la mesa una cosa que se llama Vale Tudo, que ha ido evolucionando hacia MMA, en la que sistemas de combate totalmente distintos han pasado prácticamente a ser similares, porque tú puedes hacer boxeo, puedes hacer karate, puedes hacer cualquier sistema de, por ejemplo, de golpeo, pero cuando lo fusionas en un sistema de combate en el que vale todo, pasa a ser funcional. Y como lo único que buscamos es que sea funcional, al final lo que es funcional es real. Con lo cual, ¿veis algún combate en el que alguien trabaje así, puños así, en una jaula? Ninguno. ¿Vale? Ninguno. ¿Por qué? Porque eso se ha ido adaptando. Los sistemas de combate de derribo, exactamente igual. El judo, la lucha, sambo, lo que sea, sistemas africanos. Cuando han entrado en un sistema de contacto total, lo que han hecho es, se han ido pareciendo cada vez más hasta que es muy difícil diferenciarlos. ¿Vale? De hecho, el que los diferencia es que es un ciego. Cuando tú metes un derribo de cadera, no, es que eso es de judo, no, es que eso es de sambo, no, es que eso es de lucha senegalesa. No, eso es un derribo de cadera. Punto. Ya está. ¿Vale? No, es que le ha metido una mano, es que eso es de boxeo. No, no, ese golpe es de kickboxing. No, esa mano es de Muay Thai, no, esa mano es de karate. No, no, es una mano que le ha entrado. Ha sido un jab o ha sido un cruzado, lo que sea. ¿Vale? Punto. Y igual que en los sistemas de suelo. Con las armas pasa lo mismo. Con las armas, si tú ves, por ejemplo, los enfrentamientos urbanos que hay, que se graban, o por ejemplo los conflictos reales, vais a ver que son exactamente iguales. Son patrones universales que no se diferencian. Esperemos que os haya sido de ayuda este vídeo. Bueno, es un poco largo, nos hemos extendido mucho, pero bueno, merece la pena escucharlo. Así que nada, como decimos siempre, la realidad es la que es y el que no quiera verla es que está ciego. Un saludo, gracias a todos por la paciencia y hasta nuestro próximo vídeo. Sobre todo, apoyaros en los textos antiguos. Cuando hagáis un arte marcial, comprender un contexto amplio y dentro de ese contexto amplio, hacerlo lo más simple para aprenderlo en el menor tiempo posible, con la mayor efectividad posible y que sean patrones universales a cualquier tipo de contexto, ¿vale? Así que como nada, como decimos siempre, sin combate no hay esgrima. Gracias a todos.